crisis de la conciencia moral. La crisis de la conciencia moral, o la crisis de la moralidad, se da cuando empieza a cuestionarse la forma concreta de la vida según Cristo, y tal como la moral católica tradicionalmente nos ha enseñado. En primer lugar, la ruptura entre el don de la gracia recibido en el bautismo y la vida del católico alejado de la recta moral, es decir, seducido por la inmoralidad, por el pecado. Y entonces ocurre que el pecado ya no provoca vergüenza. La propia conciencia se adormece y la moral se relativiza según conveniencia, ya sea del momento, de la novedad o de la complacencia con el mundo. La inmoralidad reviste especial gravedad en el ambiente clerical, pues estamos ante una profanación del ministerio sacerdotal, una traición a su ministerio y una violación del signo sagrado que representa el sacerdocio. Es un pecado contra la configuración con Cristo, que implica una ruptura existencial entre lo que es el ministro sacramentalmente y lo que vive moralmente. Y es un pecado contra la caridad pastoral, porque la inmoralidad del clero no queda encerrada en la conciencia del pecador, sino que se difunde eclesialmente. La inmoralidad se vuelve destructiva con el escándalo y el clérigo se convierte en un antisigno. Es necesario insistir. La crisis de la conciencia moral en el clero lleva a que la conciencia deja de juzgar el propio ministerio y las acciones de los fieles. El pecado se racionaliza pastoralmente, queriendo normalizarlo. El escándalo se minimiza, restándole importancia, y la corrección fraterna se percibe como un escándalo y un atentado a la libertad personal y una injerencia en la conciencia del otro. Claro que hay que distinguir entre caída moral y corrupción moral. La caída moral es un pecado grave, pero cometido sin negación expresa de la moral católica, con conciencia de culpa y con posibilidad y deseo de arrepentimiento. Pero la corrupción moral significa asumir el pecado, la inmoralidad como sistema. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando la crisis de la conciencia moral tiene su origen en el interior de la Iglesia? En primer lugar, hemos de diferenciar entre la Iglesia como misterio y, por tanto, como cuerpo de Cristo, santa por su cabeza y espíritu, y la Iglesia como sujeto histórico, con sus pastores, con su estructura, etc. La crisis de la conciencia moral no puede provenir de la Iglesia misterio, solo puede proceder del modo histórico
en que la Iglesia se presenta, actúa o calla. En segundo lugar, se produce una ruptura de fe y vida. La Iglesia enseña con ambigüedad la verdad moral y la presenta cambiante, evita nombrar el pecado y relativiza sistemáticamente la verdad de la moral católica. Pero también enseña deliberadamente contra la moral tradicional católica. En consecuencia, la conciencia ya no queda iluminada ni confirmada en la verdad. Cuando la crisis moral proviene desde el interior de la Iglesia, es que ya se ha dado una separación entre misericordia y verdad. Y la misericordia sin la verdad de la moral católica no sana, anestesia, dando como fruto absoluciones sin llamar a la conversión, acompañar sin discernir, justificar en nombre de la compasión. La conciencia pierde su capacidad acusadora y formativa. Cuando la fuerza de la inmoralidad se incrusta en el sistema, en la estructura de la Iglesia, entonces se trata de justificarla teológicamente, se la protege institucionalmente y se la normaliza pastoralmente. Y esto lleva a generar complicidades, a destruir la corrección fraterna y sobre todo a invertir los criterios morales del bien y del mal. La Iglesia tiene autoridad sobre la conciencia solo mientras sirve a la verdad. Cuando deja de hacerlo, la conciencia no se vuelve autónoma por rebeldía, sino por supervivencia espiritual en miras a su salvación eterna.